Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, miércoles 22 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones, en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy, miércoles 22 de enero, en menos de un minuto. Primero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar para ejercer cargos públicos a Martín Vizcarra y a sus exministros Salvador del Solar y Vicente Ceballos por la disolución del Congreso del 2019. Segundo, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, anunció la detención de 4 personas relacionadas con el atentado contra el Ministerio Público en Trujillo. Tercero, el Poder Judicial declaró nula la prisión preventiva de 18 meses contra Vladimir Cerrón por el caso Antalsis, que también involucra a Martín Belaúnde del Ocio. Cuarta, la empresa estatal Petroperú cerró el 2024 con pérdidas por 968 millones de dólares, pero su directorio dice que no espera pedir un nuevo rescate financiero este año. Y quinta, la decisión del gobierno entrante de Donald Trump en Estados Unidos de restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento ha generado rechazo de al menos 18 estados. Muy bien, vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí la primera. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó en mayoría el informe final que recomienda inhabilitar para ejercer cargos públicos al expresidente Martín Vizcarra y a sus exministros Salvador del Solar y Vicente Ceballos por la disolución del Congreso en el 2019. El informe fue sustentado por Héctor Ventura de Fuerza Popular y fue aprobado con 16 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Este documento los acusa de una infracción a la Constitución y recomienda inhabilitar por 10 años a Vizcarra y por 5 años a Del Solar y Ceballos. El informe final ahora pasará a manos de la Comisión Permanente, que decidirá si lo ratifica o lo archiva, y de superar esa instancia sería debatido el caso en el Pleno del Parlamento, que reiniciará sus actividades en marzo. El ex premier Salvador del Solar difundió un comunicado en sus redes, hecho por el estudio de su abogado Luciano López, que rechaza el informe. El documento afirma que, abro comillas, es una decisión discriminatoria que ignora lo dispuesto por la Constitución, se aparta de los precedentes establecidos por el propio Parlamento, basa su única acusación en una evidente mentira y deja en claro que la única motivación detrás de este proceso ha sido descalificar a potenciales adversarios políticos, cierro comillas. El abogado constitucionalista Eber Joel Campos se pronunció sobre el tema en su cuenta de X y dijo que el informe aprobado por la subcomisión tiene varios problemas. El más evidente es que, abro comillas, parte de una premisa falsa, que la disolución del Congreso del 2019 fue contraria a la Constitución, cierro comillas. Campos explica que la premisa es falsa porque el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, concluyó en una sentencia del 2020 que la disolución del Congreso del 2019 sí fue compatible con la Constitución, es decir, no fue inconstitucional. Yo le suelo citar a Eber, a quien aprecio bastante como constitucionalista, pero en este tema yo tengo una visión algo distinta. Está en lo correcto él cuando dice que la discusión sobre si fue constitucional o no la disolución del Congreso hecha por Vizcarra ya la zanjó legalmente el Tribunal Constitucional al emitir en su momento una sentencia que concluyó que no lo fue. Mal que bien, el TC es la máxima autoridad en el país para interpretar la Constitución y lo que dice es última palabra sobre este tema. De manera que el Congreso no debería poder sancionar políticamente a alguien atribuyéndole una inconstitucionalidad sobre un hecho que el propio TC ha dicho que no fue inconstitucional. Sería pues en la práctica como si el Congreso estuviera negando la autoridad del TC como máximo intérprete de la Constitución, en cuyo caso sería más bien el propio Congreso el que estaría cometiendo una infracción a la Constitución. Todo esto sirve de sustento legal, entre otras cosas, para, digamos, que se han invocado, pero esto es lo principal, de la defensa de los implicados en este caso, y por tanto estas inhabilitaciones no se ajustan a derecho, en mi opinión.
Dicho esto, si bien yo creo que el TC tiene la última palabra sobre estos temas y que hay que respetar lo que falle, eso no significa que uno como ciudadano esté necesariamente de acuerdo con los criterios o con el sentido de una sentencia del TC. Yo no estoy de acuerdo específicamente con la sentencia que concluyó que el cierre del Congreso fue constitucional. Para mí, la posición de que no lo fue tiene argumentos atendibles que les he explicado en podcasts anteriores. Pero el Estado de Derecho implica pues que aun cuando uno esté en desacuerdo con una sentencia, la tiene que respetar. Y en todo caso, el problema para corregir, o lo que hay que hacer para corregir el problema de fondo es cambiar la legislación siguiendo los conductos formales para ello. Yo creo que sí se justificó, por ejemplo, que luego el Congreso acotara la figura de la cuestión de confianza para dejar claro que no aplica a asuntos que no son de competencia del Poder Ejecutivo. Pero aquí también hay constitucionalistas que opinan distinto. Como siempre les digo, las sentencias se cumplen, pero también se deben discutir y criticar si fuera el caso. Volviendo a la situación que les comento esta mañana, vale recordar que el Congreso ya le ha impuesto al expresidente Vizcarra 2 inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. La primera fue aprobada en el 2021 por un periodo de 10 años conocido como, o por un caso conocido como el Vacuna Gate, y la segunda en el 2022 fue por 5 años por presuntos vínculos con empresas privadas cuando Vizcarra era ministro de Transportes del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Distinto a lo que les acabo de argumentar sobre la inhabilitación que acaba de aprobar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, las anteriores aplicadas a Vizcarra, sobre todo la primera, la de haber engañado pues, a la población con el tema de las vacunas, sí me parece que se justifican por la gravedad de los hechos, pero como todo, esto es también discutible. Dicho ese paso, sobre Vizcarra, más que las inhabilitaciones políticas que pueda aprobar el Congreso, lo que a mí me parece más relevante es que avancen los procesos penales en su contra, que se basan en evidencia bastante contundente. Y dicho ese paso también, es bien curioso que con lo antivizcarristas, que son varias fuerzas políticas en el Congreso, pues que no hayan pensado o que no les haya importado que las normas que han aprobado para favorecer la impunidad hayan terminado beneficiando también a Vizcarra. Segunda noticia, el ministro del Interior Juan José Santibáñez informó que la Policía Nacional del Perú detuvo a 4 personas relacionadas con el ataque con explosivos ocurridos la madrugada del lunes contra la sede del Ministerio Público en Trujillo. Según Santibáñez, 2 de las personas detenidas habrían conducido los vehículos y transportado la dinamita colocada frente al edificio del Ministerio Público, mientras que las otras 2 habrían sido responsables de suministrar los explosivos y el armamento. De acuerdo con el ministro Santibáñez, estas 2 últimas personas, un ciudadano de origen venezolano y su pareja, se dedican a proveer de materiales explosivos a organizaciones criminales que operan en la ciudad de Trujillo, lo que los convierte en piezas clave dentro de estas redes ilícitas. Santibáñez, al comparecer ante los medios, explicó que las detenciones son fruto de una labor articulada entre la unidad de secuestros, Dinincri, Digimin, el grupo Greco, Gorex y Terna. El titular de Interior calificó las detenciones como muestra de, entre comillas, golpes certeros que su cartera viene asestando contra la delincuencia y el crimen organizado. En inglés se utiliza la expresión safe face, que no tiene una traducción precisa al español, quizá podríamos traducir como salvar tu imagen o tu reputación, pero que se refiere a cuando alguien hace lo imposible por eludir pues, una culpa o evitar una humillación. Eso es lo que viene haciendo Santibáñez desde hace algún tiempo. Como buen abogado, o quizá debería decir como mal abogado, viene tratando de enredar y atarantar a la opinión pública para que no se haga la conexión entre lo que está pasando con el desborde de la criminalidad y sus responsabilidades al mando del Ministerio Interior, pintando pues una realidad que no es tal. Dicho sea de paso, veo esta mañana una nota en La República que muestra que en La Rinconada, en Puno, que es tierra de nadie, donde la minería ilegal opera con total impunidad, acaban de encontrar varios cuerpos en un botadero cercano a un socavón. Salvando las distancias, me hace acordar cuando conocí años atrás a una refugiada norcoreana y me contó que en su experiencia, antes de fugar del país, le era normal, entre comillas, caminar por las calles y toparse con cadáveres que estaban ahí tirados y que nadie hacía nada. Estas noticias vinculadas a la minería ilegal en las que se menciona pues que encuentran cuerpos en socavones o en botaderos como si nada, hablan pues de una degradación que como sociedad no debemos permitir. Al final del podcast de hoy tenemos un invitado especial justamente para hablar sobre el tema de la minería ilegal y la inseguridad, así que no se lo vayan a perder. Tercera noticia, la tercera sala penal de apelaciones nacional declaró nula la resolución que ordenaba 18 meses de prisión preventiva contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el marco de las investigaciones del caso Antalsis.
En diciembre pasado, el juez Jorge Chávez Tamaris, a cargo del séptimo juzgado de investigación preparatoria, revocó el mandato de comparecencia con restricciones que pesaba sobre Cerrón en este caso y ordenó la prisión preventiva al determinar que el exgobernador de Junín había incumplido las reglas de conducta que se le impusieron. Por ejemplo, no ausentarse de su domicilio. Sin embargo, la Sala de Apelaciones concluyó que la decisión de primera instancia emitida por el juez Chávez Tamaris vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y carece de justificación suficiente respecto a la proporcionalidad de la medida impuesta. La Sala de Apelaciones además rechazó cambiar la comparecencia con restricciones por comparecencia simple, lo que había sido solicitado por la defensa de Cerrón. Ahora, según lo ordenado por la Sala de Apelaciones, otro juez de investigación preparatoria deberá emitir una nueva resolución de acuerdo a ley. En este caso, el prófugo Cerrón es investigado por el presunto delito de colusión agravada. De acuerdo con la tesis fiscal, el líder de Perú Libre formaba parte de una organización criminal encabezada por Martín Belaúnde Locio, responsable de defraudar al Estado con más de 26 millones de soles. La Fiscalía sostiene que durante su gestión como gobernador regional en Junín entre el 2011 y el 2014, Cerrón facilitó contrataciones irregulares para obras públicas mediante un convenio con la empresa CIMA, a la cual subcontrató Antalsis, la empresa privada pues involucrada en este fraude. Cuarta noticia. Durante el 2024, la empresa petrolera estatal Petroperú habría acumulado pérdidas por 968 millones de dólares, pese a la multimillonaria ayuda financiera que recibió el gobierno con dinero de todos los peruanos el año pasado. De acuerdo con la presentación del presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el capital de trabajo que la petrolera tuvo el año pasado fue negativo. ¿Qué significa esto? Pues que las deudas y obligaciones que tiene que asumir en el corto plazo, los pasivos corrientes de la empresa, superaron los recursos que puede convertir en dinero en el corto plazo, sus activos corrientes, en más o menos 2.000 millones de dólares, creando pues problemas para que pueda pagar sus obligaciones. A pesar de este pésimo resultado, que sería insostenible en una empresa privada, Narváez afirmó que la empresa no está quebrada, pues pese a sus pérdidas tiene un patrimonio neto positivo, es decir, que el valor total de sus activos, de sus recursos en el corto y largo plazo supera sus obligaciones en el corto y largo plazo. Narváez explicó que la nueva refinería de Talara ya está operando al 100%, pero el oleoducto norperuano sigue arrojando pérdidas, lo cual, y cito textualmente, tiene un impacto muy fuerte en los resultados financieros de Petroperú, y consideró que, entre comillas, alguien debe asumir los gastos de mantenimiento del ducto. Habrá que ver pues, a quién se refiere con alguien. Sin embargo, si vemos el detalle de los montos, encontraremos que el costo del mantenimiento del oleoducto norperuano por sí solo no puede explicar las pérdidas por 968 millones de dólares, dado que en el 2024 el costo de mantener ese ducto fue de apenas 123 millones de soles. ¿Qué puede esperarse para el 2025? El presidente de Petroperú afirmó que confían en cerrar en azul sus cifras este año, alcanzando una utilidad neta de 185 millones de dólares y también prevén incrementar su participación de mercado en el mercado de combustibles de 25% a 38%. Sin embargo, siguen calculando que cerrarán el año con un capital de trabajo negativo de 645 millones de dólares, es decir, que seguirán teniendo problemas para asumir sus deudas. Pese a ello, Narváez afirmó que no cree que vayan a solicitar una nueva inyección de recursos por parte del Estado peruano y dijo que una comisión de la empresa está encargada de la reestructuración de la petrolera, lo cual genera el temor de que se pierda el sentido de urgencia que motivaba pues, al directorio anterior, que renunció en pleno, como recordaremos, en el septiembre del 2024, debido justamente a la falta de voluntad del gobierno para asegurar la sostenibilidad financiera de la petrolera estatal y contratar a una consultora privada que gestiona Petroperú sin criterios o interferencia política. Dicho sea de paso, veo que la OEFA, el regulador ambiental, acaba de multar con 36 UITs a Petroperú por el derrame de petróleo de hace algunas semanas en Talara. 36 UITs, es decir, menos de 200.000 soles. Parece pues una multa irrisoria para lo ocurrido. Y aquí debo decir que coincido con el punto que han estado levantando algunas personas sobre la incongruencia con la cual se han tratado los casos del derrame de Repsol por un lado y el de Petroperú por el otro, por la condición de empresa estatal que tiene esta última. Que no es que ni siquiera deba ser irrelevante, sino que además yo diría debería hacer que juzguemos con mayor dureza si es que una compañía estatal es responsable de un desastre natural, porque lo está generando ese daño ambiental con dinero de los contribuyentes.
y el hecho de que sea una compañía estatal prácticamente quebrada tampoco debería ser relevante para determinar la sanción que corresponda por justicia por el daño ocasionado. Ojo que no estoy diciendo que haya que tratar con mayor lenidad a las petroleras estatales, perdón, a las petroleras privadas, sino que hay que tratarlas a todos por igual o con mayor severidad a las estatales por ser compañías que operan con dinero de los contribuyentes. Quinta noticia, de los múltiples temas que ha regulado Donald Trump en su primer día como presidente de Estados Unidos, en su segundo mandato, ¿no es cierto?, vía órdenes ejecutivas. Una de las que más controversia ha generado es la que tiene que ver con modificar el derecho a reivindicar la ciudadanía de personas que hayan nacido en ese país, pero cuyos padres sean inmigrantes indocumentados o temporales. Veo esta mañana que 18 estados han presentado una acción legal conjunta para decir que esta decisión de Trump viola la Constitución estadounidense, específicamente la 24ª enmienda. En temas de inmigración, la posición de quienes sostenemos ideas liberales suele ser impopular y crecientemente cada vez más, digamos, porque estamos a favor de la libre movilidad de las personas, pero políticamente es claro que el punto de gravedad en un país como Estados Unidos es que debe haber algunos límites a la migración. De hecho, los ha habido, poniéndole tope a la cantidad de migrantes que puede recibir por año ese país. Pero, como escuché recientemente en un podcast bien interesante sobre este tema, en algún punto se hizo un cambio en la legislación que facilitó que los migrantes que lograban la ciudadanía adquiriesen el derecho también a traer a sus familiares y que tengan esa misma condición, con lo cual los flujos migratorios se incrementaron fuertemente por aquellos que querían aprovechar esa posibilidad. Explico esto porque puede haber, y de hecho hay, oposición a la inmigración por razones, digamos, xenofóbicas o discriminatorias, que yo rechazo, pero también hay un argumento que ciertamente no comparto, pero que sí se puede defender políticamente, de que imponer algunos controles a la inmigración es razonable. Lo que yo no comparto es la crudeza con la cual Trump habla de estos temas, porque pareciera hasta disfrutar cuando se refiere a deportaciones masivas, y ciertamente hay gente muy vulnerable que va a sufrir por esto. Pero también ha habido, hay que decir, una incapacidad del otro lado de la política estadounidense, vale decir de los demócratas, de medir la posición de las mayorías de su país sobre este tema, sobre el tema de la inmigración, que no es tan favorable pues como ellos creían. Me detengo a explicar esto un poco porque la migración como eje de discusión en la política es algo que va a estar o que ya está cobrando mucha importancia a nivel internacional y por eso es clave entender no solo digamos, la parte superficial de este debate, sino los argumentos de fondo que tienen cada uno de los lados. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo un invitado especial en el espacio de la reflexión del día. Como ustedes saben, ando bastante preocupado por la situación de inseguridad en el país que se viene manifestando de diversas formas, como el atentado de esta semana contra la sede del Ministerio Público y la manera como las mafias de la minería ilegal vienen pues volando torres de alta tensión, secuestrando y asesinando gente en la provincia de Patás, en La Libertad. Por eso le pedí a Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de Compañía Minera Poderosa, empresa que está siendo víctima sistemáticamente de estos grupos criminales, para que nos comparta una reflexión sobre lo que él está viendo. Escuchemos entonces a Pablo. La minería ilegal sigue avanzando descontroladamente en nuestro país, contaminando el medio ambiente y sembrando muerte y destrucción a su paso. Esta actividad ya genera casi 5.000 millones de dólares al año, lo que la convierte en la principal economía ilícita, por encima inclusive del narcotráfico. La actuación de los mineros ilegales está directamente vinculada con otros terribles delitos como la trata, el sicariato, la explotación laboral y el tráfico de explosivos. El crecimiento registrado por la minería ilegal ha sido posible gracias al REINFO, mecanismo bajo cuyo manto protector delinquen los ilegales con absoluta y total impunidad. Este registro, que fue originalmente pensado para facilitar el proceso de formalización, ha terminado siendo un absoluto fracaso y sus plazos han sido extendidos sucesivamente de manera irresponsable por el Congreso, más recientemente el último diciembre. A pesar de estar patadas bajo el estado de emergencia y contar con un contingente de más de 200 efectivos del orden, Poderosa volvió a sufrir los embates de los mineros ilegales la semana pasada, esta vez con la destrucción, al peor estilo senderista de los ochentas, de dos torres de alta tensión. Lo más lamentable de todo, los ataques de estos delincuentes han resultado en la pérdida de vidas de 18 colaboradores de Poderosa en los últimos 3 años.
Qué duda cabe, ya la minería ilegal es la principal amenaza a la seguridad e institucionalidad del país. Y hoy, más que nunca, resulta urgente que el gobierno actúe con firmeza, inteligencia y celeridad para combatir este terrible flagelo. Muchas gracias, Pablo. Se entiende la frustración de ver pues, que el Estado no puede cumplir con su función más básica, que es la de garantizar la seguridad. Como les he venido diciendo, necesitamos que más líderes a todo nivel alcen la voz sobre este tema y que empecemos a discutir e identificar conjuntamente formas de enfrentar el desborde de la criminalidad, porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar pues, sin país. Con esto cerramos el día de hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta. Que tengan un buen día a todos y ya nos escuchamos mañana. Adiós.